Buenas tardes, estudiantes del módulo de operaciones de cambios internacionales del diplomado sobre gerencia financiera internacional de la Universidad Libre. Paso a exponer los puntos más importantes del régimen cambiario colombiano, aclarando que no se trata de todos los puntos ni que se va a explicar de profundidad el régimen cambiario, porque pues es una labor que se escapa al objetivo del curso, y además porque el Banco de la República tiene en la normatividad que vamos a ver, en las diferentes cartillas, en las diferentes presentaciones que también aparecen en la página web del Banco de la República, banred.gov.co, todo lo concerniente a este régimen cambiario colombiano. Iniciamos diciendo que el régimen cambiario en Colombia se basa inicialmente en los artículos 371, 372 y 373 de la Constitución Política, que es la que le da las facultades legales al banco en la función que está ejerciendo. Constitución Política de 1991. El banco pues, fue creado en 1923, cumple funciones en lo que hace referencia al manejo de las reservas internacionales desde ese año, y desde que se creó el control de cambios en Colombia en 1931 también viene cumpliendo esa función de establecer un régimen de control de cambios o un régimen de cambios internacionales, como se le llama en Colombia. Después de la Constitución encontramos la Ley Novena de 1991, la ley que es la ley que establece el marco general sobre el tema de cambios internacionales en Colombia. Encontramos la Ley 31 de 1992, que es la ley que reglamenta los artículos de la Constitución en lo que hace referencia a las funciones del Banco de la República, y específicamente en el tema cambiario. Actualmente nos regimos por la resolución externa número 8/2000 de la Junta Directiva del Banco de la República, y el Departamento de Cambios Internacionales, que es el encargado de ejecutar este tema de régimen cambiario colombiano, reglamenta la resolución de la Junta Directiva a través de la circular DCIN 83. Aquí no se le indica fecha porque realmente pues permanentemente está actualizada. Igualmente a raíz de o a pesar de que la resolución externa número 8/2000 de la Junta Directiva se le establece un año, realmente pues esta resolución permanentemente también a través de resoluciones externas de la misma Junta Directiva está siendo modificada. ¿Por qué? Porque el régimen cambiario pues debe estar establecido de acuerdo con la coyuntura económica. El control de cambios se debe implementar en la medida en que así lo requieran las condiciones económicas del país. Entonces empezamos con el tema de los reintegros por exportaciones. Aquí vamos a ver básicamente 5 partes en lo que hace referencia al régimen cambiario. La primera parte, lo que hace las normas que se relacionan con las exportaciones de bienes. La segunda parte con las importaciones de bienes. La tercera parte analizaremos lo que tiene que ver con las operaciones de endeudamiento externo, o más ampliamente con las operaciones de empréstitos internacionales, tanto pasivas, es decir, donde Colombia actúa como prestatario, como activa, es decir, donde Colombia actúa como prestamista. En la cuarta parte analizaremos las obligaciones y cómo se deben ejecutar estas obligaciones cambiarias en relación con las inversiones de capitales internacionales. Las inversiones de capitales internacionales, tanto pasivas, es decir, donde la empresa receptora colombiana es la que tiene, o la empresa colombiana es la empresa receptora, es decir, es una inversión pasiva para el país, como activas, es decir, las inversiones de colombianos en el exterior. Posteriormente hablaremos del mercado cambiario. Posteriormente analizaremos el tema de avales y garantías en moneda extranjera, que también establece el régimen cambiario. Las operaciones, en qué consiste el mercado cambiario y cuáles son las operaciones de ese mercado cambiario. Y por último hablaremos de reglamentación general sobre tenencia de divisas y algunos otros
aspectos para tener en cuenta en Colombia en lo que hace referencia a las obligaciones de tipo cambiario. Esto con el fin de que cuando se actúe como empresario o inclusive como persona natural, pues no se vaya a cometer el error de infringir el régimen cambiario, porque pues está la facultad sancionatoria que tiene el Estado, y entonces pues el que incumpla estas obligaciones podrá ser objeto de las sanciones cambiarias a que haya lugar. Inclusive también podrían existir sanciones de tipo penal. Entonces, ya en lo que hace referencia al tema de las exportaciones, tenemos que en esta parte, aquí espero que vean la lucecita roja, está el exportador, quien ha vendido productos al exterior. Cuando sea el caso, independientemente del mecanismo de pago, si es carta de crédito, si es cobranza o giro directo, como lo vimos en la clase, cuando el importador del exterior le pague, le entregue efectivamente los dólares al exportador colombiano, este tiene 6 meses, como lo vamos a ver en la próxima diapositiva, para reintegrar al mercado cambiario. Entonces, ¿en qué consiste el reintegro al mercado cambiario? Hay dos mecanismos. En la parte de abajo vemos que el exportador, volvemos a señalar con rojo, va ante un banco, en este caso decimos que el Banco Colpatria, entrega los dólares y recibe los pesos a una tasa de cambio convenida entre el exportador y el banco. El exportador en este caso está cumpliendo con la obligación de reintegro. Una vez se efectúa, o simultáneamente con la obligación de reintegro, una vez convenida la tasa de cambio, el banco tiene que entrar a declarar o a diligenciar la declaración de cambio, que pues también más adelante lo veremos, es la información sobre las características de la operación cambiaria que se está dando. En este caso es la declaración de cambio por exportaciones, que es el formulario número 2. Y le envía esta información, esta declaración de cambio, al Banco de la República. Los dólares, si quiere el Banco Colpatria, pues los tiene en su activo como capital de trabajo, o si no, pues de varias operaciones que haga de reintegros, pues si no es su propósito, si su decisión financiera o su racionalidad financiera no es mantener un activo en moneda extranjera, pues entonces se los puede vender al Banco de la República a la tasa de cambio que también convengan libremente el Banco de la República, la entidad esta que está a mano derecha, y el Banco Colpatria, que es el banco comercial. El segundo mecanismo para reintegro es que cuando se reciben los dólares, el importador seguramente le abona una cuenta que el exportador tiene en el exterior, que se llama cuenta de compensación, es decir, una cuenta en moneda extranjera que el exportador abre en el exterior. Se llama de compensación porque allí puede recibir todos los ingresos y todos los egresos que hacen parte del mercado cambiario. En este caso recibe un ingreso, es decir, hace el reintegro por exportaciones a su cuenta en moneda extranjera. Y después, posteriormente, allí también puede recibir reintegros o recibir dólares por desembolso de préstamos o por inversión que recibe de inversionistas del exterior, y de esa misma cuenta puede sacar para pagar importaciones en el exterior. Esta cuenta en el exterior puede sacar los dólares para pagar importaciones, para pagar el servicio de la deuda externa y para pagar los dividendos, o para regresar la inversión que haya recibido del inversionista del exterior. Por eso se llama cuenta de compensación, porque se compensan los ingresos en divisas por las operaciones cambiarias, por los egresos en divisas. Y también, como lo vamos a ver, hay ciertas operaciones que no hacen parte, que no son reintegrables al mercado cambiario. Allí también esta empresa puede reintegrar esos dólares que no hacen parte del mercado cambiario. Específicamente en relación con lo que se llama la balanza pagos, las operaciones que no se deben reintegrar al mercado cambiario son las exportaciones de bienes y servicios no factoriales, es decir, operaciones como gastos financieros, como turismo, como publicidad, etcétera, que se paga o que se recibe del exterior, y las donaciones y las remesas, que también se registran
al igual que estos servicios no factoriales, o exportaciones de servicios no factoriales e importaciones en la cuenta corriente y la balanza de pagos. Una vez se hace el ingreso en el exterior a esta cuenta de compensación, dentro del mes siguiente, el exportador tiene que informar al Banco de la República del movimiento de estas divisas, y con este informe, a través de un formulario especial que le da el Banco de la República a estos señores que manejan cuentas de compensación, se da por surtida la obligación que tiene el exportador de presentar la declaración de cambio. Volvemos al tema de plazo general de reintegro, que es muy importante. Son 6 meses a partir de la fecha de recibo de las divisas, no del documento de exportación, no de la fecha de embarque, sino el recibo de las divisas. Entonces, cuando el exportador recibe efectivamente las divisas del importador del exterior o del banco que lo representa, va al mercado cambiario, al Banco Colpatria, dentro de los 6 meses siguientes, y hace la operación de vender las divisas, de recibir los pesos a la tasa de cambio convenida, y el Banco Colpatria de presentar la declaración de cambio ante el Banco de la República. Pues aquí no se muestra, pero también existe la posibilidad de que en este reintegro, como lo dijimos anteriormente, pues se utilice una cuenta de compensación que está abierta en moneda extranjera en un banco del exterior. Otras normas aplicables a exportaciones: la resolución 8 de 2000 habla de que los exportadores pueden recibir pagos anticipados por las futuras exportaciones, es decir, no existe, sin que exista, la obligación de devolver los dólares. Lo que se devuelve este pago anticipado, se le da una cancelación cambiaria, llamémoslo así, mediante la exportación del bien. Es decir, se recibe un préstamo anticipadamente o un pago anticipado, y a los tantos meses no se especifica el plazo, porque no existe plazo en el régimen cambiario, ni hay pago en intereses, porque es un pago anticipado de una exportación. El exportador simplemente cumple con la obligación cambiaria y con su obligación en el exterior en la medida en que envía los productos al exterior. Aquí lo estamos diciendo en la gráfica. El importador recibe unos dólares y queda con la obligación. Aquí se supone que cuando se reciben los dólares, pues debe existir la obligación con un banco, porque no aparece acá, estaría por acá más o menos, pero pues lo lógico es que cuando se recibe un reintegro, cuando se reciba unos dólares por exportación anticipada, se haga un reintegro para que el exportador tenga los pesos, que se supone que es lo que requiere para poder efectuar el proceso de producción del bien y enviarlo al exterior en una fecha que no establece régimen cambiario. Es decir, hasta hace poco se hablaba de 4 meses, hoy día esa fecha está abierta, entonces el exportador puede exportar el producto en 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses, el plazo que pues decida acordar o que se acuerde libremente con el importador del exterior. También existe prefinanciación de exportaciones. La prefinanciación de exportaciones consiste en que no es pago anticipado, sino que es un préstamo que recibe por una exportación que se va a hacer posteriormente, y ese dinero no se lo entrega el importador del exterior, sino que es un dinero que le entrega un banco comercial, un intermediario del mercado cambiario en Colombia, o un banco del exterior. Se trata entonces de préstamo bancario, y como es un préstamo o un empréstito internacional, hay lugar al pago de intereses que se calculan una vez se haga el envío de la exportación al exterior, y con los dólares pues le pueda pagar esa prefinanciación que obtuvo. También existe la posibilidad en el régimen cambiario colombiano del reintegro de exportaciones en moneda legal, y lo único que se pide es que ese reintegro se haga a través de cuentas de los intermediarios del mercado cambiario, que, para adelantarnos un poco, digamos, los más utilizados como intermediarios del mercado cambiario son los bancos colombianos. ¿Eso qué quiere decir? Que un exportador colombiano puede vender un producto al Ecuador y recibir en parte de pago no divisas sino pesos, y esa operación es perfectamente aceptable dentro del régimen cambiario colombiano. El reintegro neto también se da cuando alguien vende CIF. Recuerden ustedes que hablamos de los términos Incoterms, que se utilizan para contratar
una exportación. Entonces cuando se vende CIF, ustedes recuerdan que al exportador le pagan el valor incluyendo fletes y seguros hasta que llegue al puerto de desembarque en el exterior. Entonces si le pagan CIF, si el valor de los dólares que corresponden a la exportación le pagan, está dado por CIF, pues para efectos del reintegro en el Banco de la República se permite disminuir o descontar los fletes y los seguros, es decir, la obligación que tiene el exportador es reintegrarle el mercado cambiario el valor FOB, libre a bordo en el puerto de embarque, en el buque de embarque cuando sale la exportación de Colombia. También el régimen establece la venta de instrumentos de pago a intermediarios del mercado cambiario o a bancos del exterior con o sin responsabilidad. ¿Qué quiere decir eso de con o sin responsabilidad? Que existe la posibilidad de que si la letra, por decir algo, la letra de cambio no es pagado con el exportador, si es con responsabilidad, pues el exportador entra a responder, a devolver las divisas, pero si sin responsabilidad y el importador del exterior no paga, entonces pues ya el exportador sale de su responsabilidad y queda ya como un riesgo de la persona que le ha hecho, o de la entidad, perdón, un banco que le ha hecho la compra del instrumento de pago. En lo que hace referencia al pago por importaciones, entonces tenemos acá que Colombia ha traído un bien del exterior. Aquí en la parte izquierda vemos el exportador del exterior. Cuando sea el momento que se establece para que el banco, para que el importador pague los dólares en el exterior, este va a un banco colombiano, en este caso nuevamente el Banco Colpatria, y el Banco Colpatria hace la venta de los dólares y recibe los pesos. Y también en este momento, cuando se perfecciona la operación, que también se hace una tasa de cambio convenida entre las partes, que es diferente a la tasa de cambio representativa del mercado, es decir, a la promedio que se está aplicando ese día, el Banco colombiano tiene la obligación de enviarle al Banco de la República la declaración de cambio, diciendo los datos o informando sobre los datos específicos de esa importación. Aquí vemos que el Banco Colpatria es lo que llamamos el intermediario del mercado cambiario. Y como lo dijimos en el caso de las exportaciones, el Banco colombiano Colpatria no tiene la obligación de venderle a su vez o de pedirle, perdón, prestado a su vez al Banco de la República los dólares. Si no tiene recursos para hacer operaciones, no solamente estas, sino todas las operaciones de venta de divisas que le piden los importadores, tendría la posibilidad, como banco que tiene un banco central en el Banco de la República, de pedirle a este que le venda los dólares que necesite, pero esa venta sería independientemente del monto que transa con el importador colombiano. Igualmente, el importador, como lo habíamos dicho anteriormente, puede utilizar la cuenta de compensación y sacar de allí, del saldo que tenga, para pagar directamente al exterior el exportador. La declaración de cambio, que es la obligación cambiaria que tiene con el Banco de la República, se surte cuando le entrega dentro del mes siguiente a la fecha en que se ha hecho el pago al exportador del exterior, cuando le envía al Banco de la República la relación de los ingresos y egresos de la cuenta y le especifica en esa relación de ingresos y egresos que se ha pagado la importación X, que está amparada con la declaración de importación X. Anteriormente se nos olvidaba el documento que siempre se registra como documento de salida de la exportación. En el caso de las exportaciones se llama la declaración de exportación o el DEX. Otras operaciones permitidas a los importadores, también se permite el pago anticipado de importaciones, también el importador colombiano paga al exterior los dólares que han sido comprados previamente a un intermediario del mercado cambiario, y el exportador pues tampoco tiene plazo para exportar la mercancía. Indudablemente pues aquí no se habla de plazo, el régimen cambiario no habla de plazo, pero se supone que ese plazo ha sido convenido en el momento en que se firma el contrato internacional de compraventa de los bienes. El régimen cambiario también permite el pago de importaciones en moneda legal, en moneda colombiana, en pesos colombianos. También se permite que cuando se traen
bienes de capital definidos como tal por la Junta Directiva del Banco de la República, y tiene un plazo mayor de 12 meses, esa traída de bienes de capital que se hace en forma transitoria, porque son para importaciones transitorias, se puede cubrir el costo mediante lo que se llama el arrendamiento financiero o leasing. También el régimen establece que el factoring de los títulos que se emiten, en este caso que emite el importador colombiano a favor del exportador colombiano, puede ser comprado por las compañías de financiamiento comercial que no cumplen o que no tienen la capacidad de ser intermediarios del mercado cambiario, como posteriormente lo vamos a ver, previa adquisición de divisas en el mercado cambiario que haga esta compañía de financiamiento comercial. Volvemos a repetir que cuando el importador recibe siempre los dólares es que se crea la obligación del reintegro al mercado cambiario, de la venta, perdón, cuando el importador recibe los dólares y envía al exterior, en ese momento es que se perfecciona la obligación cambiaria ante el Banco de la República. También las donaciones que se reciben por diferentes entidades colombianas pueden ser utilizadas para pagar las importaciones de bienes del exterior. Zonas francas. La zona franca es un intermediario es como si estuviera unas empresas en cierto sitio geográfico del país, pero como si estuvieran por fuera. Entonces, ¿cómo se determina este sistema de zonas francas? Por decir algo, aquí estamos hablando de que la mercancía llega al exterior, la zona franca o la empresa que está en zona franca paga en dólares, aquí se origina la obligación cambiaria, y cuando esa zona franca le vende a alguien, a alguna empresa en Colombia, la operación ya no es cambiaria, sino la operación es en pesos. La obligación cambiaria ocurre en la compraventa de bienes o servicios entre empresas de zonas francas y residentes del exterior, independientemente del régimen aduanero. Ya hemos explicado lo que hace referencia a la importación de bienes y posteriormente a una empresa en Colombia. Si es al contrario, si es una empresa a la que le vende bienes a la zona franca, que sirve como intermediario, y posteriormente después vende al exterior, en el momento en que recibe las divisas del exterior, este exportador que está en zona franca, es que se le genera la obligación cambiaria de que hemos hablado anteriormente. Las obligaciones entre empresas de zona franca y residentes en Colombia se pagan en moneda nacional, como lo dije anteriormente. En lo que hace referencia, vamos a pasar más adelante, en lo que hace referencia al reintegro por endeudamiento externo pasivo, tenemos la siguiente gráfica para entender pues la logística o los pasos que se realizan. Aquí tenemos la empresa colombiana que recibe el préstamo, recibe los dólares del exterior de esta entidad que es un banco, puntico rojo, y entonces la empresa deudora, en este caso, porque es de endeudamiento externo pasivo, va ante un banco colombiano, en este caso el BBVA, le vende los dólares y el banco de acuerdo con la tasa de cambio convenida le entrega los pesos. Es decir, aquí se perfecciona la intervención del mercado cambiario, y como esta operación de compra de dólares por parte del banco y entrega de pesos es lo que se llama la operación cambiaria, existe la obligación de enviarle la declaración de cambio al Banco de la República. E igualmente, si es una operación de endeudamiento externo pasivo o de deuda externa privada, en este caso, que no se conoce por Banco de la República, la operación como tal de endeudamiento externo se debe informar al Banco de la República mediante el formulario que le dice al Banco de la República que se está perfeccionando una operación de deuda externa privada. Si la operación se hace a través de cuentas de compensación en el exterior, entonces la empresa colombiana recibe los dólares, informa al mes siguiente al Banco de la República, así se perfecciona la declaración de cambio, más sin embargo queda pendiente y efectivamente está en la obligación la empresa colombiana de enviarle el registro de la deuda externa al Banco de la República. Sería un segundo mecanismo en lo que hace referencia a la utilización de este segundo forma de hacer las operaciones cambiarias de compra o venta de dólares, dependiendo del tipo de la operación.
Normas aplicables a los empréstitos internacionales pasivos y activos. Son registrables en el Banco de la República todos los préstamos activos y pasivos, y inclusive cuando se hace alguna modificación a las condiciones de crédito hay obligación de informarlo al Banco de la República. Pues dependiendo de la operación, si es pasiva, hablaríamos de que el residente es el que tiene el pasivo. Si es activo, decimos que el residente es el que tiene el pasivo. E incluye a todas las entidades que hacen esta serie de préstamos, si ya sean empresas colombianas, bancos colombianos, ya sea entidades de redescuento como Bancoldes. Es decir, todas las personas que actúan acá tienen la obligación cambiaria en lo que hace referencia a este tipo de operaciones. Incluye también los préstamos de los intermediarios del mercado cambiario a residentes y no residentes. Es decir, si hay una empresa colombiana que debe pagar una importación del exterior, que trae del exterior, y va ante un banco colombiano para que le venda los dólares, o para que le preste los dólares, perdón, entonces esa se perfecciona una operación de empréstito internacional y debe cumplir con las normas cambiarias o con los requisitos cambiarios de declaración de cambio y de envío de la información de la operación de endeudamiento que se está creando a través del formulario de registro que veíamos en la diapositiva anterior. Se hace, la deuda externa es independiente del plazo y destino en las divisas. Se hace la extinción de la obligación por dación de pago que se realice por parte de la empresa colombiana. En ese caso requiere visto bueno del Banco de la República esa extinción de la obligación de deuda externa por dación de pago cuando se transa o cuando se entrega un bien. La tasa de interés acordada entre las partes, entre el banco que funge como intermediario del mercado cambiario y la empresa colombiana que hace empréstito pasivo activo, se hace libremente, como todas las operaciones que se transan en Colombia entre intermediarios del mercado cambiario y los agentes colombianos diferentes a estos intermediarios. El Banco de la República se reserva la intervención en todo lo concerniente al crédito en búsqueda de la estabilidad cambiaria. Esto no solamente está establecido en la misma resolución 8, sino que se establece en la resolución 9, en la ley 9 de 1991, y lógicamente así se debe entender también el marco constitucional que establece el accionar del Banco Central, del Banco de la República. El empréstito puede ser a través de colocación de títulos de deuda en el exterior. Una explicación es que si Avianca quiere conseguir unos dólares, puede a través de emisión de bonos salir a la bolsa de Nueva York, a Wall Street, y allí a través de un comisionista de bolsa colocar los bonos, y cuando recibe esos dólares, pues esos dólares tienen la connotación del endeudamiento externo pasivo que obtiene Avianca o que obtiene en este caso el país. Volvemos atrás para mirar el tema que habíamos dejado, las obligaciones cambiarias cuando se trata de reintegro por inversión extranjera. Esta empresa de acá es la empresa que recibe, la receptora de la inversión extranjera, recibe los dólares del inversionista. Esos dólares los cambia o él o el inversionista en el intermediario del mercado cambiario, que en este caso es el Banco Colpatria. Hay ahí la transacción de compra-venta de divisas, compra de divisas por parte del Banco Colpatria y entrega de pesos a la empresa receptora de la inversión. Vale la pena aclarar que la inversión extranjera para la empresa, la obligación se presenta en pesos colombianos, no en dólares. Pero el registro ante el Banco de la República sí se realiza en dólares. Y como hay una operación de compra-venta de dólares, el intermediario del mercado cambiario, Banco Colpatria, tiene la obligación de enviarle a la declaración de cambio. El registro, pues es obligación de la empresa de informarlo al Banco de la República, pero lo puede hacer tranquilamente a través del intermediario del mercado cambiario. Igualmente, si es una inversión, también se permite la utilización de las cuentas de compensación, y entonces, pues si se reciben los dólares,
por parte del inversionista, o que envía el inversionista, perdón, que recibe la empresa receptora en Colombia, también se registra esa inversión en el Banco de la República en dólares, vuelvo y repito, en la empresa receptora recuerden que siempre el registro se hace en pesos porque según la normatividad cambiaria, y muchos de ustedes que son contadores lo saben, la normatividad legal, perdón, toda la contabilidad de las empresas en Colombia, activos, pasivos, patrimonio, se debe registrar en la moneda de curso forzoso que es el peso colombiano. Y la operación de entrada de esas divisas a la cuenta de compensación pues se realiza o se informa al Banco de la República mediante la relación de movimiento de la cuenta de compensación que se debe enviar al mes siguiente al mes en que se hace efectivamente el recibo de las divisas en el exterior. Normas aplicables también a la inversión extranjera son registrables en el Banco de la República previa obtención de visto bueno si los hay, es decir, hay algunas, a pesar de que la inversión de capitales internacionales es normalmente libre, digamos si se hace una inversión en el sector financiero, en el sector de petróleos e hidrocarburos, debe requerir el visto bueno de la superfinanciera o del Ministerio de Minas, y entonces pues ahí existe la obligación de lo que se llama aquí el visto bueno para que el Banco de la República acepte registrar la inversión en dicha entidad. El envío entre inversionista y empresa receptora de divisas por por operaciones permitidas en el régimen cambiario se hace o directamente en la cuenta que maneja la empresa receptora en el exterior, cuenta de compensación, o enviándole los dólares a Colombia a través de la red de corresponsales de que hablábamos en clase, para que una operación sea factible, como no hay realmente hoy día movimiento de divisas en efectivo, entonces pues los bancos que reciben estos reintegros de dólares o hacen estos pagos de dólares deben tener bancos en el exterior a través de los cuales se permita esa operación de envío a Colombia, caso de reintegros por dólares, o de pago hacia el exterior, caso de pago por importaciones, o en los casos de inversión extranjera o de endeudamiento externo. Las inversiones no perfeccionadas se podrán devolver al exterior y el valor devuelto puede ser diferente al reintegrado inicialmente por efectos de la variación de la tasa de cambio. Me explico, cuando una inversión se va a hacer y se traen los dólares, digamos $100.000, pero resulta que al final, después de haberse traído los dólares, al final la inversión extranjera no se da en la empresa receptora colombiana, la empresa receptora pues tiene la obligación y el derecho cambiario de comprar las divisas que se han reintegrado previamente al mercado cambiario para devolver el valor de dicha inversión al exterior, que en este caso sí, como no se ha perfeccionado la inversión, se considera que está denominada en dólares, es decir, le tiene que devolver al inversionista del exterior el valor en dólares que le envió inicialmente. En lo que hace referencia a la inversión de colombiano en el exterior, adicional a la inversión directa, es decir, a la inversión digamos que hace una empresa al comprar una fábrica en el exterior, como es el caso de Alpina, como es el caso de Argos, como es el caso de bancos, también se permite la inversión en el exterior por parte de colombianos, que es registrable en el Banco de la República siempre y cuando dicha inversión sea superior a $500.000 o el equivalente en otras monedas, cuando dicha inversión se destina a lo que se llama inversión financiera, es decir, a compra de títulos o la compra de activos radicados en el exterior, es decir, alguien que compra un apartamento o una casa digamos en la Florida. Cuando se trata de compra de títulos de deuda externa privada y pública con descuento que se compran en el exterior, digamos un TES en dólares emitido por el gobierno colombiano que se compra con descuento en Wall Street en Nueva York, y también cuando se emiten títulos en moneda extranjera en el país por parte de no residentes. Este es el caso, un ejemplo, de una empresa americana que viene a la Bolsa de Valores de Colombia, vende títulos denominados en moneda extranjera en la Bolsa de Valores de Colombia, y la persona pues tiene la posibilidad, si se los pagan en pesos, de ir al mercado cambiario y cambiar estos pesos por dólares para remitir los dólares que corresponden al valor del título que ha sido
digamos, colocado en el mercado colombiano. Los formularios de declaraciones de cambio y de registro de operaciones internacionales ante el Banco de la República, todos están, vuelvo y repito, estipulados en la circular reglamentaria DCIN 83 y son los siguientes: formulario número 1 cuando se trata de pago por importaciones de bienes, formulario 2 cuando se trata de reintegros por exportaciones de bienes, formulario 3 cuando se trata de movimiento de endeudamiento externo, formulario 4 movimiento de inversiones internacionales, formulario 5 servicios, transferencias y otros conceptos, formulario 6 registro de endeudamiento otorgados a residentes, formulario 7 registro de endeudamiento otorgados a no residentes, es decir, hasta el formulario 5 se trata de declaraciones de cambio, declaraciones de compraventa de divisas, y a partir del formulario 6 son los registros de las diferentes operaciones cambiarias que se le deben informar al Banco de la República o registrar en el Banco de la República por obligación cambiaria, y porque también esto es muy importante decirlo así aquí, porque también es un insumo muy importante, información muy importante para la elaboración por parte de nuestro Banco Central de la balanza de pagos. El formulario 7 es el registro de endeudamiento otorgado a no residentes, como lo habíamos dicho. El formulario 8 son los avales y garantías en moneda extranjera. Formulario 10 es el registro o cancelación de movimientos de cuentas de registro o cancelación de las cuentas corrientes de compensación, y a través de este mismo formulario se informa los movimientos que hay en la cuenta de compensación. Formulario 11 registro de inversiones internacionales y formulario 12 registro de cancelación de inversiones internacionales. Hay muchos más formularios, pero para nuestro propósito estos son los que nos interesan. Aquí hay, espero que lo vean muy bien, una foto de lo que es una declaración de cambio. En este caso se trata del formulario número 1. En la primera parte se indica o se identifica la declaración, se dice de quién es el NID, el año, el número que se le da a esa declaración, y se identifica el importador, el nombre, el NID, y se describe el código de la moneda en que se hace el pago al exterior, el tipo de cambio si es una moneda diferente al dólar, el numeral cambiario, que es muy importante para efectos es un numeral de 4 dígitos que establece el Banco de la República dependiendo del tipo de operación cambiaria que es, y que este es el insumo para la elaboración de la balanza de pagos, el valor en moneda de giro, es decir, si se trata, digamos, de euros, el valor en dólares. Y abajo se repite nuevamente la información del declarante y la firma de la persona que se responsabiliza de la entrega de esta información a través de esta declaración de cambio. Y así, pues de acuerdo con el tipo de operación cambiaria, pues el Banco de la República solicita la información pertinente para hacer el registro o para dejar en la balanza de pagos indicado el movimiento cambiario de compra o venta de dólares por parte de Colombia. Las operaciones del mercado cambiario regulado. Como les indiqué inicialmente, hay operaciones que se deben reintegrar o los dólares deben salir de lo que se llama el mercado cambiario regulado, el mercado cambiario, digamos, oficial, y hay operaciones que son reintegros libres o pagos libres de divisas cuando se trata de exportaciones de servicios. Entonces las operaciones del mercado regulado son exportaciones e importaciones de bienes, empréstitos internacionales y su costo, inversión de capitales internacionales y sus rendimientos. Es decir, empréstitos internacionales y su costo quiere decir que son las operaciones de capital en dólares y de pago de intereses. Inversión de capitales y su costo es el reintegro por inversión extranjera o el regreso de esa inversión, o la inversión de colombiano en el exterior inicial, y esos rendimientos son los dividendos que fluyen entre la empresa receptora y la empresa inversionista. La inversión financiera en títulos y activos en el exterior, que hablamos anteriormente, también se deben registrar o se deben reintegrar o sacar los dólares del mercado cambiario cuando se trata de avales y garantías en moneda extranjera y cuando se trata de derivados financieros. Los avales y garantías en moneda extranjera son, como su nombre lo indica, son avales que emiten
residentes para respaldar cualquier obligación que una empresa tiene en el exterior. En el caso de residentes, cuando entregan el aval, estas operaciones no son registrables en el Banco de la República, pero cuando se trata de avales y garantías otorgados por no residentes para respaldar operaciones del mercado cambiario e internas, sí son registrables en el Banco de la República. Derivados financieros. Cuando se habla de derivados financieros, porque hay una operación principal, que normalmente es o una exportación o una importación o una operación de endeudamiento externo o una operación de inversión extranjera. Más adelante, de acuerdo con el tipo de derivado, trataré de ampliar este concepto. Los intermediarios del mercado cambiario y demás residentes podrán celebrar operaciones de derivados financieros. ¿Sobre qué operaciones? Sobre operaciones de tasas de interés, es decir, cuando hay empréstitos internacionales, sobre tasas de cambio, cuando hay operaciones de exportaciones e importaciones de bienes, y sobre índices financieros con intermediarios del mercado cambiario o con agentes del exterior que realicen este tipo de operaciones de manera profesional. Entonces, explicamos un poco. Cuando se trata de derivados financieros sobre tasas de interés es porque necesariamente hay una operación principal. Este es el derivado financiero, una operación sobre tasa de interés. Es porque hay una operación principal que se trata del endeudamiento o de empréstitos internacionales, tanto activos como pasivos. Cuando se trata de tasas de cambio es porque necesariamente hay una operación de venta de bienes o de compra de bienes y existe un riesgo cambiario entre el momento en que se realiza la operación, digamos, en que se embarca una exportación y el momento en que efectivamente se recibe el pago de esa exportación. Entonces, como entre ese momento, que pueden ser 6 meses, un año, hay una modificación de la tasa de cambio, y la persona o el exportador que se quiera cubrir de esa modificación va y negocia con los intermediarios del mercado cambiario, en el caso de pesos dólares, pues que se cubra el riesgo cambiario que existe entre esas dos fechas. Y cuando se trata de índices financieros, es cuando alguien quiere hacer una inversión en el exterior, una inversión financiera, va y compra un derecho sobre un índice financiero y trata de cubrirlo con bancos colombianos, con bancos del exterior, las modificaciones que tienen esos índices financieros o estos índices del comportamiento de las bolsas de valores del mundo. ¿Cuáles son los derivados financieros que se establecen o que se permiten en el régimen cambiario? Se permiten los forwards, es decir, son futuros de compra o venta de divisas que no están estandarizados, se llama over the counter, es decir, están por fuera de las bolsas de valores y se determina entre las partes por el valor exacto de la operación. Me explico, si hay primero explico el siguiente: futuros son valores estandarizados y por los valores emitidos en las cámaras de compensación. Entonces, si un exportador vende un bien al exterior que le vale $600.000, lo exporta hoy, agosto 13 del 2017, y le van a pagar en un año, en agosto 13 del 2018, y el valor de la exportación es de $600.000, pero resulta que en el mercado de futuros solamente le pueden vender el futuro, el derecho a que el colombiano compre, la empresa exportadora venda los dólares a futuro a una tasa de cambio convenida. Si es por $600.000 y si es por $500.000 el futuro estandarizado, y él necesita es que le garanticen $600.000, podría ser dos derivados financieros. Uno de venta futuro de los dólares a una tasa de cambio determinada por el valor estandarizado, que sería $500.000, y otro por un forward por $100.000, que sería precisamente una compra, una venta de dólares para él, que no está establecido como título en el mercado de derivados en el exterior. Las opciones. Si el precio al vencimiento de la opción sirve a quien compra la opción, utiliza dicha opción. Es decir, volvemos al caso del exportador. Si el exportador vende al exterior y le pagan dentro de un año, él tiene un riesgo cambiario entre hoy y entre un año en que
que es la fecha en que va a recibir el pago. Él puede ir ante un banco y decir, mire, yo quiero comprar una opción de vender una acción put para que dentro de un año yo les venda los dólares a X, a la tasa de cambio que ustedes me decidan. Entonces el Banco Colombiano le dice, bueno, la tasa de cambio de opciones que yo le garantizo comprarle esos dólares a 2.000 pesos. Si dentro de un año la tasa de cambio del mercado está a 2.100 pesos, el exportador colombiano tiene la opción de no utilizar este derivado financiero. ¿Por qué? Porque va a recibir más pesos por el dólar, porque el mercado cambiario le está dando una tasa de cambio superior a la que le está dando la opción. Si por el contrario la tasa de cambio está en 1.900 pesos, pues el exportador colombiano, como compró la opción de vender dentro de un año, pues le puede decir al Banco Colombiano que utiliza la opción de venderle 2.000 pesos, porque si lo fuera a vender a la tasa de cambio representativa del mercado, que es 1.900 pesos, pues estaría recibiendo por sus dólares 100 pesos más. En eso consiste la opción, de que la persona que compra la opción tiene la posibilidad de utilizarla en la medida en que la tasa de cambio le sea favorable, y de no utilizarla lógicamente en la medida en que la tasa de cambio no le sea favorable. Los swaps son operaciones de intercambio de monedas que se dan cuando el prestatario está en un país donde le ofrecen una menor tasa de interés. Hay dos prestamistas, digamos, en Alemania uno y en Estados Unidos otro. El prestatario de Estados Unidos requiere euros, pero pues conseguir los euros en Alemania es mucho más costoso porque es una empresa extranjera. El prestatario en Alemania requiere dólares, pero conseguir los dólares en Estados Unidos es más costoso. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que los prestatarios de Alemania y Estados Unidos se ponen de acuerdo, recibe cada uno en la moneda de su propio país el préstamo, se intercambian los capitales, por eso se llama intercambio de monedas, se responsabilizan de pagar la tasa de interés o los dólares o los euros que corresponden a la tasa de interés, pero se benefician porque van a pagar una tasa de interés inferior, porque la tasa de interés a la cual los bancos alemanes le prestan a sus nacionales y es la tasa de interés a la cual los bancos americanos le prestan a sus nacionales. También el régimen cambiario permite lo que se llaman las operaciones CAPS sobre tasas de interés, que es CAPS es un seguro para no pagar más allá de una tasa de interés alta. ¿Quién compra un CAPS? Lo compra el prestatario, digamos en el caso colombiano, que le dicen que le van a prestar a la tasa prime rate, la tasa de referencia de Estados Unidos, más 2 puntos. Digamos, si la tasa prime es de 3 y 2 puntos de lo que se llama el spread, él pagaría 5%. Entonces él puede contratar con la empresa que le vende el CAPS, que si la tasa de interés sube más allá del 6%, él paga hasta el 6% y de ahí en adelante la entidad bancaria o la entidad financiera que actúa en el mercado de derivados financieros paga la tasa o los dólares que correspondan a la tasa que supere el 6%. Las operaciones pisos, los floors, son tasas es un seguro para no recibir más allá de una tasa de interés baja. En este caso se considera que la aplica es un prestamista colombiano cuando entrega un valor, unos dólares por empréstito internacional, le dicen que le van a pagar, digamos, el 6%. Entonces él puede ir y negociar un derivado financiero con una entidad financiera, con un banco, para que si la tasa de interés va a bajar más allá pasa el piso de 5%, le paguen por lo menos el 5% y la tasa y la diferencia entre el 5 hacia abajo pues la cubra la entidad que vende este flor. Existen las operaciones collar, que son una combinación entre tasas de cambio, entre tasas de interés, altas y tasas de interés baja. El collar es una forma de disminuir para un prestatario el riesgo de tipo de cambio de interés de una forma más limitada que con un CAP, pero también más barata.
en el collar el prestatario adquiere un CAP, pero a la vez vende un flor. De esta manera, si el tipo de interés supera la barrera marcada, cobrará por el CAP comprado y no tendrá que pagar nada por el flor vendido. Si el tipo de interés se mueve entre el límite máximo y el mínimo de los dos contratos, no cobra nada la persona que ha comprado ese collar. Si el tipo de interés baja por más allá del límite contenido en el contrato de flor, entonces deberá pagar por ese contrato hasta el mínimo establecido. Y si, o sea, de tal manera que cuando el tipo de cambio es alto, la carga de interés se ve rebajada por lo que cobra el CAP, y cuando el interés es bajo, aunque la carga de interés se rebaja, al añadir los pagos del flor se paga el mínimo pactado. El efecto de estas dos operaciones contrarias abarata el costo de la operación, pero elimina la posibilidad de beneficiarse de una caída de los tipos de interés por debajo del mínimo pactado en el flor. ¿Cuáles son las operaciones del mercado libre? Es decir, aquellas que se reintegran por fuera del mercado cambiario. Como lo habíamos dicho, son las importaciones y exportaciones de servicios no factoriales, más salarios, y lo que hace referencia a lo que se denomina en balanza pagos, las remesas y las donaciones. ¿Quiénes son intermediarios del mercado cambiario plenos? Los bancos comerciales, los bancos hipotecarios, las corporaciones financieras, Bancoldes, el Banco de Comercio Exterior Colombiano, la Financiera de Desarrollo Territorial y las compañías de financiamiento y cooperativas financieras con patrimonio técnico igual o superior al capital mínimo que debe acreditarse para la constitución de una corporación financiera. Y restringidos son las compañías de financiamiento comercial y las cooperativas financieras que tienen un patrimonio técnico inferior al capital mínimo que debe acreditarse para la constitución de una corporación financiera. Y también están incluidas ahí las sociedades comisionistas de bolsa. Pues como no es el propósito entrar a mirar las funciones de estos entes, lo importante aquí es saber que cuando ustedes estén en una empresa que tenga que hacer reintegros al mercado cambiario, pues ya saben que deben ir ante los bancos comerciales, ante las corporaciones financieras o ante los bancos hipotecarios. En este caso, pues lo que más se utiliza en Colombia es hablar de bancos comerciales y corporaciones financieras. Normas generales sobre el régimen cambiario, sobre tenencia y prohibiciones en relación con las divisas. Hay una prohibición a residentes de apertura de cuentas en moneda extranjera en Colombia. Sin embargo, hay ciertas excepciones. ¿Eso qué quiere decir? Que una empresa colombiana o una persona natural no puede abrir cuentas en moneda extranjera en Colombia. ¿Esto por qué? Porque precisamente a través de este instrumento se permite o se logra que no haya lo que se llama la dolarización de la economía, que lo que sea solamente operaciones entre residentes colombianos pues se haga únicamente en pesos colombianos. Indudablemente pues hay excepciones, las excepciones digamos son que se trate de embajadas del exterior o de otros países o consulados, de los famosos depósitos francos que existen en los aeropuertos, de las casas, de las agencias de viaje y de algunas entidades que por su propia naturaleza deben manejar moneda extranjera en Colombia, pero en términos generales ningún colombiano puede tener cuenta en moneda extranjera en Colombia. Precisamente hablaba de residente del país o residente del resto del mundo. ¿Qué es residente del país? Pues todas las empresas que tienen domicilio en Colombia, ya sean empresas de origen colombiano o empresas de sucursales extranjeras, pero que tengan domicilio en Colombia. Y en relación con las personas naturales se consideran residentes aquellas personas colombianas de nacimiento que viven en Colombia o aquellos extranjeros que en el último año por lo menos hayan permanecido en Colombia 6 meses en forma continua o discontinua. Eso se establece muy claramente en un decreto que también crea o amplía el marco sobre operaciones cambiarias que se pueden realizar en Colombia. No recuerdo ahora el número, pero el decreto habla específicamente de qué se considera residente en Colombia o residente del resto del mundo. Igualmente, la apertura de cuentas es permitida en cuenta corriente en el exterior por cuenta de residentes, lo que les decía anteriormente. Una cuenta corriente en el exterior por parte de un colombiano
es permitida porque puede ser una cuenta de compensación, o cualquier persona puede irse a Miami y abrir una cuenta en dólares. Lo importante es que cuando se tenga esa cuenta en dólares, pues no se resida en Colombia para evitarse lo que se denomina la dolarización de la economía. Las cuentas de compensación tienen obligación de informe al Banco de la República a través del formulario número 10. Lo que se trance o lo que entre y lo que ingrese y egrese a esa cuenta corriente en el mes de agosto, por decir algo, tiene que informarse durante el mes de septiembre. Las cuentas de intermediarios del mercado cambiario en el exterior no tienen obligación de informe al Banco de la República. Y cuando se da, ya también lo había dicho, una compra o venta de divisas entre una empresa colombiana y un intermediario del mercado cambiario, esa tasa de cambio es libremente convenida entre el cliente y el intermediario del mercado cambiario. Esto también lo establece el régimen de la resolución 8, el régimen cambiario colombiano. Las monedas de reserva que maneja el Banco de la República es el dólar americano, es el derecho especial de giro, que es una moneda contable que emite el Fondo Monetario Internacional, es la corona danesa, es la corona noruega, la corona sueca, el dólar de Australia es el dólar canadiense, el dólar de Nueva Zelanda, el franco suizo, la libra esterlina, el yen japonés, el renminbi chino o el yuan chino, el won coreano, el dólar de Hong Kong y el dólar de Singapur. Estas son las monedas que se establecen como monedas de reserva y que normalmente, si son monedas de reserva por parte del Banco de la República, es porque ya se consideran medios de pago internacional. Pero indudablemente pues tiene mucho más connotación de medio de pago internacional, es decir, monedas que se reciben sin ninguna limitación, pues las principales monedas del mundo, que sería el dólar americano, que sería el franco suizo, el euro que creo que desafortunadamente aquí se me quedó, pero indudablemente pues es la segunda moneda de reserva que tiene el Banco de la República. Decía el yen japonés y la libra esterlina. Esas serían las monedas más importantes como medio o consideradas en el mercado mundial como medios de pago internacional por excelencia. Cuando el Banco de la República, por efectos de una variación exagerada o una tasa de cambio que se considere inadecuada, baja o alta, es decir, cuando hay revaluación del peso colombiano o devaluación del peso colombiano, puede intervenir el mercado cambiario mediante compra y venta de divisas a intermediarios del mercado cambiario y a la Tesorería General de la República tasas de cambio del mercado, con tasas de cambio spot, es decir, a corto plazo, que se definen para pagar ese mismo día, o tasa de cambio futura. El banco hace compra, saliéndole un poquito del régimen cambiario, mirando el tema de marco teórico de que trabajamos en la clase. Recuerden que cuando la tasa de cambio está muy baja, lo que hace el banco es comprar divisas para tratar de aumentar la tasa de cambio, y por el contrario, cuando la tasa de cambio está muy alta, si decide el Banco de la República, no lo ha hecho en esta coyuntura de estos últimos 3 años en que la tasa de cambio ha sido alta, pero si lo considera necesario cuando la tasa de cambio es alta, es decir, cuando se produce devaluación excesiva del peso colombiano, podría entrar a vender divisas para que, vendiendo divisas, es decir, ofertando más, la tasa de cambio caiga y se sitúe en una tasa de cambio que el Banco de la República considere que es la tasa de cambio ideal para la economía. En cuanto al tema de tenencia, posesión y negociación de divisas, tenemos lo siguiente. Hay una prohibición de efectuar contratos y depósitos en Colombia entre residentes que se denominen en moneda extranjera, por lo que les decía, evitar la dolarización. Si hay alguien que en forma, digamos, irracional pretende hacer un contrato en dólares de una operación entre residentes, pues el que firma la obligación, el que tiene la obligación de entregar dólares o de comprar dólares, puede ir ante un juez y el juez tiene la obligación de determinar de que esa operación, como es entre residentes, no se efectúe en dólares, sino que se efectúe en pesos. El mercado libre, en el mercado libre es muy importante la actuación de lo que el régimen cambiario llama los profesionales de compra y venta de divisas previamente inscritos en el registro mercantil y de la DIAN, de manera profesional se dice. Son las famosas casas de cambio antiguas que veíamos nosotros, que las vemos ahí en la cesta con Jiménez, o que las vemos en los diferentes centros comerciales,
Yo he visto muchas aquí en el centro comercial en Unicentro, las afueras de Unicentro también se ven, o sea, se ven en todos los centros comerciales. Eh, Son los pequeños campistas, llamémoslo así, los que también se ven mucho en las zonas de frontera, en Cúcuta, en Ipiales, arriba en La Guajira. Eh, para ellos existe la siguiente norma: en toda operación deben exigir declaración de cambio independientemente del monto de la operación. Uno sabe que esto no lo cumplen, pero pues habría una obligación cambiaria allí. Independientemente de que yo necesite $1000 y vaya a una caja, a un profesional de compraventa de divisas, esos $1000 me dan o me originan la obligación de diligenciar una declaración de cambio, y de estos profesionales de compraventa de divisas de exigirme que yo diligencie una declaración de cambio. Sin embargo, todos sabemos que esto pues no se cumple actualmente. Es decir, este mercado sigue siendo informal. La compra superior a $3000 se tiene que hacer mediante cheque con negociabilidad restringida, o abono en cuenta. Esto tampoco se está cumpliendo. Uno va y vende $5000 y tranquilamente le pagan en efectivo, pero realmente la norma cambiaria dice que cuando la operación supere los $3000, el pago de esas divisas que se están comprando o el recibo de las divisas cuando se están vendiendo las divisas se deben efectuar mediante cheque. Compra-venta de divisas del mercado libre por parte de los intermediarios del mercado cambiario. Un banco puede, si uno de estos señores le va a vender divisas, de estos profesionales, el intermediario del mercado cambiario, por decir algún banco, tiene todo el derecho de aceptar esa venta de dólares, de negociar esa venta de dólares con estos intermediarios. Sin embargo, para el caso de los intermediarios o los profesionales de compra y venta de divisas de manera profesional, si las operaciones son mayores a $10.000, la compra se debe hacer mediante cheque con negociabilidad restringida o aún en cuenta, y adicionalmente al tope de los 3.000 pesos, esa compra superior a los $10.000 se debe hacer también con información, que se origina la obligación de informar a la unidad de información y análisis financiero, la UIAF. Esto con el fin de controlar las operaciones de lavado de dólares que se puedan dar en este tipo de operaciones con efectivo. Los contratos pactados en moneda extranjera entre residentes se deben pagar únicamente la moneda nacional a la tasa de cambio representativa del mercado. Lo que les decía anteriormente, no es posible que nadie que contrate con un residente en Colombia, que contrate con otro residente en Colombia, ese contrato lo fije o lo cree en dólares y le obligue a la otra parte a pagarlo a pagar o a comprar en dólares. Obligaciones en moneda extranjera deben efectuarse la tasa de cambio representativa del mercado de día del pago. Cuando hay una operación en dólares que realmente no se debe pagar en dólares, el juez de la República debe determinar que se debe tomar la tasa de cambio representativa del mercado del día en que se debe efectuar el pago para convertir los dólares a pesos. Cuando se trata de una moneda diferente al dólar, se debe utilizar la tasa de cambio que diariamente informa al Banco de la República de estas monedas de reserva de que hablamos anteriormente. La salida o entrada de divisas por equivalente a $10.000 efectivo y títulos, esto también es muy importante, requieren contratar empresa de transporte o intermediario del mercado cambiario para que haga el giro de esos dólares en el exterior y diligenciar formulario ante la DIAN. Esto igualmente es aplicado cuando el valor a sacar del país es superior al equivalente a $10.000. Y por último, ¿cuál es la definición de la tasa de cambio representativa del mercado? La tasa de cambio de compraventa de dólares es el promedio de las tasas de cambio de compraventa de dólares, el cambio de dólares a pesos de acuerdo con la tasa de cambio que se determine, que calcula y certifica la superfinanciera, informada por los intermediarios del mercado cambiario a la superfinanciera. Se excluyen para el cálculo de la tasa de cambio representativa del mercado las operaciones de ventanilla, derivados y demás operaciones cuyo monto nominal sea inferior a $5.000. Vuelvo a explicar. La tasa de cambio representativa del mercado del martes, que informa la superfinanciera, que va a estar establecida el martes, es el promedio de compra-venta de dólares que hacen con sus múltiples clientes todos los bancos,
siempre y cuando no sean operaciones en efectivo y operaciones que se relacionen con los derivados financieros de que hablamos anteriormente y cuyo monto nominal sea inferior a $5.000. Entonces, ¿qué es lo que hacen los bancos? Informan todas las operaciones compra-venta superiores a $5.000, la superfinanciera saca un promedio ponderado y determina, de acuerdo con ese promedio ponderado, de acuerdo con la tasa que se haya aplicado por cada banco para cada operación, cuál es la tasa de cambio promedio, y esa es la que, para lo que ha sido de transacciones el lunes, es la que va a estar vigente como tasa de cambio representativa el martes. Muchas gracias, ya saben, cualquier consulta sobre este tema de régimen cambiario, con mucho gusto estaré dispuesto a resolverla. Ya saben mi correo, Gustavo García Flores, acuérdense, Flores con Z al final, @gmail.com, y mi celular 313-284-8813. Éxitos en lo que hace falta de este diplomado que ustedes están realizando para obtener su título de administrador de empresa y de contadores. Un abrazo.